precisamente disponibles y las grabaciones y todo lo demás para que ustedes, si no tienen la oportunidad de conectarse, por las razones que sean, pues no pierdan la continuidad de la clase. Muy bien, muchachos. En el día de ayer nosotros comenzamos a hablar ya de lo que era América del Sur. Uy, yo me voy a disculpar. ¿Ustedes escucharon ese estreno? ¿Sí? Bien. Dame un minuto. Espérense que ahorita lo arreglo. Bien, ya pedí colaboración. Vamos a ver si me colaboran. Bien, en el día de ayer nosotros estuvimos ya entrando a ver lo que era Sudamérica, específicamente, y vimos parte de la realidad, pues, que vivía América Latina, porque efectivamente yo les dije a ustedes que preferí concentrarme en los países de América Latina, y vimos, pues, la dualidad que existe y la lucha entre garantismo y flexibilidad. Ahora, yo no quiero agotar la conversación, pero tampoco la quiero volver un círculo. Hoy nosotros vamos a ver cuál es la situación de la legislación laboral en algunos países de América del Sur. Muy bien, dentro de este archivo que yo compartí para ustedes, se expresa específicamente, una vez más, la controversia que existe entre garantismo y flexibilidad. Sin embargo, antes de que nosotros entremos a ver cuál es la situación de Argentina, cuál es la situación del Brasil, así de manera muy rápida, pues, y cuál es la situación de Colombia, yo quiero decirles que hoy a mí se me cayó una venda de los ojos y les voy a explicar por qué. Mientras yo buscaba información para la siguiente materia que ustedes van a dar, ahora nada más les voy a enseñar las uñitas, eh, que se llama Relaciones Laborales y Sindicalismo. Ahí había un apartado especial donde hace referencia precisamente a lo que es el proceso de contratación laboral. Pero lo miran desde el punto de vista empresarial. Señores, y ahí los colombianos que tienen cantidad de publicaciones maravillosas, me encontré una que me encantó y me sacó la venda de los ojos. Miren, este tema de flexibilización no necesariamente se está aplicando a las normas en concreto. O sea, quiero que sepan que no es que están cambiando ni el código de trabajo, ni que están cambiando las convenciones colectivas, ni que están cambiando las leyes internas de los países. Simple y sencillamente, las empresas están optando por un modelo de, eh, de tercerización, lo que nosotros conocemos como un outsourcing. Estas empresas están en estos momentos, y ojo, las empresas aquí en Panamá lo hacen. Mi esposo trabaja en Banco General y resulta que él siempre me está hablando de que tienen un personal que es outsourcing, que es outsourcing. Yo como que no le paré bola a la información hasta que hoy para mí cobra vida todo este proceso. Las empresas han buscado jurídicamente cómo ampararse. Ojo, es legal, pero no del todo. ¿Y saben por qué? Porque esta es una forma, o esta fue la puerta abierta que dejó el legislador para que el trabajador y el empleador se encuentren por la puerta de atrás. ¿En qué sentido? Cuando ustedes hacen este tipo de contratación, ustedes no contratan un empleado, ustedes contratan un servicio profesional. Al contratar un servicio profesional, usted se libra de la carga tributaria que implica tener un empleado. Ahora, las empresas que hagan un análisis muy profundo al respecto, ¿y saben por qué? Porque eso juega en contra también. Porque hay un contrato de trabajo que es formal, que tiene requerimientos para que tenga fuerza de ley, me explico. Es decir, para que sea obligatorio entre las partes. Y de hecho, eso ustedes lo van a poder ver en esta segunda fase de la materia. Pero yo quiero advertirles que hay un estudio que me llamó muchísimo la atención y que por aquí ni me pasaba, que se llama el contrato psicológico. ¿Ustedes lo habían escuchado? ¿Alguna vez? No. Yo me quedé loca cuando yo comienzo a leer aquello del contrato psicológico y habla precisamente de cuál es el proceso que ocurre en el recurso humano cuando se siente parte y cuando se siente precisamente una tercería, es decir, él está excluido y eso afecta el nivel de compromiso, el nivel de rendimiento y por lo tanto el buen desempeño de su trabajo.
Luego que yo comienzo a leer todo aquello, ahora, esto yo se los estoy parafraseando así muy superficialmente porque el escrito es bastante extenso y de hecho me permití compartirlo con mis estudiantes que están en un nivel superior al de ustedes, pero es la segunda parte de esta materia. Cuando yo estaba mirando aquello, yo le decía a los muchachos, con razón, cuando uno es independiente, y yo lo hablo desde mi perspectiva como independiente, uno no se siente parte, uno siente que esas personas a las que tú les brindas tu servicio, que es 100% de trabajo profesional, pero es un trabajo lo que yo estoy haciendo para ellos, yo no me siento parte de la empresa. O sea, yo siento el compromiso, y no quiero que me malinterpreten, de hacer bien mi trabajo, de cumplir con los plazos de entrega, etcétera, etcétera. Pero de ahí a que yo les diga que yo estoy muriendo por ir a taconear por los pasillos de esa empresa o que yo muero por la empresa, falso. Totalmente falso, porque para mí no existe una vinculación ni física, ni psicológica, ni anímica. Simplemente yo hago mi trabajo y agarro mi libreta de factura y ¡fum! Le mando su factura y pague. Miren ustedes, y en esa dirección, decía el autor, hay sendos estudios que las empresas están ignorando. Y las empresas a través de sus departamentos de recursos humanos van a tener que buscarle estrategias para mantener un recurso humano que aunque no sea directamente parte de la empresa, se sienta comprometida con ella. Así que hacia allá está caminando la flexibilización en materia laboral. Y ahora entiendo a qué se refería la OIT con esto de, es que están flexibilizando, flexibilizando, flexibilizando. Pues claro, porque cuando tú flexibilizas de esa manera, jurídicamente tienes una argucia, tienes un escenario jurídico, legal, que es lo más triste del caso. Pero no necesariamente todas las funciones que haces dentro de tu empresa tienes que tercerizarlas. Ahora, ¿ellos por qué lo hacen? Porque todavía manejan la premisa de que tener empleados significa costo. Entonces, ahí hay como que hacer una reingeniería, porque también el empleado ha desgastado al empleador. Entonces, ahí hay parte y parte respecto a esto. Ahora, habiendo dicho todo esto, entonces los digo porque me llamó la atención, porque lo consideré importante, porque es parte de la formación que ustedes no pueden desconocer, porque tanto que hablamos aquí de flexibilización. Hombre, pero ¿y es que esta gente que hacen un split o de qué está hablando la profesora? Pues no, yo pensé que nada más la flexibilización era a nivel normativo, pero el problema no es nada más a nivel normativo, es que ya ellos encontraron legalmente cómo estructurar la flexibilización y la están introduciendo a diestra y siniestra. Y nuestro país no es la excepción. Hay montones de empresas que ellos te dicen, no, 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 yo tengo una tercerización, o regularmente el término que utilizan, yo tengo un outsourcing con fulano de tal. Yo no tengo departamento de contabilidad, eso me lo hace fulano y fulano. Y ellos lo que hacen es contratarlo. Ahora, eso es un arma de doble filo, vuelvo a repetirlo. Ahora, bien utilizado, creo que ahorra muchos costos, etcétera, pero no sé cómo funciona para ustedes como departamento de recursos humanos. O sea, eso ustedes tienen que mirarlo bien y traten de hilarlo en la manera más adecuada. Y los invito pues a que hagan su estudio pertinente, porque siempre es importante saber este tipo de cosas. Muy bien. Ahora vamos acá a la proyección específicamente de cómo están las cosas en América del Sur. Dame un minuto, yo voy a permitirme compartir. ¿Ustedes ya tuvieron contacto con este material que yo estoy proyectando aquí? Con Argentina, con Brasil. Ok. No sé si ustedes tienen algún aporte antes de que yo me ponga a explicar cosas. ¿Qué les llamó la atención de aquí? ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué les gustaría ampliar? ¿Qué cosas no quedaron claras? Etcétera. Porque para eso estoy yo aquí. ¿Alguien tiene alguna duda respecto al material? Lo que no deja de sorprenderme con respecto a todo esto es lo reciente que es todo este tema. Tal cual como vimos en el módulo anterior, todo esto se dio siglo XIX, extremadamente reciente y moderno, pero esto es aún, por lo menos para mí, aún más reciente y aún más moderno todavía. ¿Cómo es posible que todo esto de América del Sur e inclusive toda Latinoamérica sea tan reciente, profesora? Realmente, mira, a mí también me sorprendió a ciencia cierta cuando comencé a mirar. Ahora, nosotros podríamos bien justificarlo en Panamá, porque yo no sé si tú te leíste aquí en Argentina en 1904, aquella gente andaba ya peleándose por algunas cosas, pero es que en 1904 Panamá estaba empezando a ser un país. Y a nivel de evolución constitucional,
en derecho, y esto se los comparto como parte de mi conocimiento jurídico, nosotros estudiamos lo que es la evolución histórica constitucional de Panamá. Y nosotros, antes de 1904, teníamos constituciones, pero constituciones que no eran propias, porque nosotros primero éramos parte de España, éramos como una colonia española. Y posteriormente ese vínculo desaparece y quedamos siendo un departamento o provincia colombiana. Y entonces ahí nos regía la Constitución de Cúcuta. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver cómo se da la formación del derecho aquí en Panamá y cómo surgimos como república, somos recientes y por eso quizás esta realidad nos golpea aún más, porque cuando nosotros comenzamos a mirar esto decimos, oye, realmente 100 y alguito de años que nosotros tenemos como república es tan chiquitito en comparación a todo lo que está pasando. Aparte, decir que el derecho laboral es reciente, definitivamente es reciente. Y todavía este pensamiento ahonda más en uno cuando uno se da cuenta que el trabajo existió desde siempre, pero no era valorado como tal. Simple y sencillamente nosotros fuimos pasando de un modelo de esclavitud a otro, con diferentes nombres, con diferentes denominaciones, pero la figura jurídica seguía siendo exactamente la misma, una esclavitud. Y por eso yo les decía, miren, ayer yo miraba algo y a mí me gustaría discutir esto con ustedes. Yo no sé si ustedes tienen claro lo que es el tema del teletrabajo, pero ayer yo estaba mirando que el teletrabajo va a ser reglamentado. ¿Vieron la noticia? ¿Se dieron cuenta? ¿Alguno de ustedes funciona aquí con el teletrabajo? Levanten la mano. ¿Alguno de aquí? No, ninguno de ustedes. Una nada más. Ok, Phoebe. Miren, yo quiero decirles que este tema va a crear un precedente grande. O sea, el recurso humano ya pasó a ser otra cosa. Y le decía yo a mi esposo, ¿tú sabes qué es lo interesante? Que en el teletrabajo el empleador tiene que invertir en un equipo, un computador, tiene que proveerte la impresora, tiene que proveerte las tintas, tiene que proveerte el pago del internet, porque me imagino que en esa dirección es que la gente va a hablar ahora de reglamentemos la ley, porque es que esa primera idea que tú tiraste no me gustó. Mejor vamos a reglamentarla y vamos a poner los puntos claros, porque decía también la gente de la APD, creo que fueron los que salieron hablando, y de los de la Cámara de Comercio y decían, es que el trabajador no está disponible las 24 horas del día, pero el empleado está percibiendo esto porque el empleador no respeta los horarios convenidos de trabajo. Porque es que él entiende que ahora, como él está en su casa, yo lo puedo llamar a las 8, a las 9, a las 10, a la 1, a la hora que a mí se me ocurre algo. Hello, señores. Pero si es que eso tampoco es el teletrabajo. El teletrabajo, les decía yo en broma y en serio por ahí en un PPT, que no sé si se lo monta a ustedes, una mujer dándose contra el computador en la cabeza, porque ahora nos hemos convertido en esclavos modernos. Entonces decía estas personas que estaban haciendo el estudio de esta situación y decían, esto tenemos que reglamentarlo, porque no puede ser que se entienda que ahora el empleado está disponible 24/7 y mucho menos todos los días de la semana, porque el empleado no tiene un espacio físico separado de su casa ni de su familia, sino que todo lo tiene allí mismo. Y por eso creo que alguna vez lo dije, yo amé la oportunidad de ir a la universidad, de ir a los tribunales, de estar en mi casa, de ir al kinder a recoger a mi hijo, porque eran todos espacios dinámicos diferentes, donde yo cambiaba de chip y tenía un rol distinto. Pero en este momento yo tengo una gran mezcla de todos los escenarios y no me permite discernir correctamente cuál función hago o qué hago primero y me siento en un estado de confusión. Ahora, probablemente al trabajador esto le afecte muchísimo, dependiendo el nivel de control que tenga de las situaciones. Porque hay personas que tienden a tener un mejor control que otros, pero hay gente que está muy, muy enferma en estos momentos. El estrés les ha llegado a niveles bárbaros. Las personas están presentando desequilibrios emocionales, porque unos están cansados de estar encerrados, otros están pensando cosas que probablemente nunca lleguen a suceder, otros están creando en sus mentes problemas que ni siquiera existen, o problemas que no tienen solución, y hay una máxima por ahí que dice, si no tienes solución, ¿para qué te preocupas si igual no lo puedes resolver? O si lo puedes resolver, deja de preocuparte y pon en marcha la solución del mismo. Pero bueno, ante todas estas circunstancias, eso se lo quería compartir también porque me llamó la atención ayer al mirar que efectivamente este modelo de flexibilización da al traste por completo con el sistema garantista. ¿Alguien más quería hacer algún otro aporte?
Algo así que les quedó dudando, que les quedó preocupando, que despierten ustedes algún segmento de estrés, ¿no? Muy bien. Miren ustedes, nosotros estamos aquí específicamente en Sudamérica y tenemos 3 naciones que se debaten una vez más sobre las premisas garantismo-flexibilidad. Esta es la clásica situación que hay. Este es el cuadro completo. Muy bien. Argentina tiene un punto culminante, o sea, el punto culminante que tiene Argentina respecto a la cuestión del garantismo es cuando en el régimen peronista, en 1974, se dicta una legislación respecto al contrato de trabajo. Noten ustedes que aquí hay un fenómeno político importante y se habla de ¿qué? De un régimen militar. El régimen militar agarra la ley del contrato de trabajo y la sustituye trayendo una completamente nueva, en la que se recortaban, obviamente, muchas de las protecciones. Ahora, esta ley no perdía al 100% lo que era su sesgo o su perfil general garantista, pero este nuevo régimen laboral se mantuvo hasta 1991, pero desde entonces conoció bastantes modificaciones y en este momento se sigue discutiendo lo que es el tema de flexibilizaciones laborales. En materia de relaciones colectivas de trabajo, ahí sí hubo muchas modificaciones que alcanzaron respecto al régimen sindical y a la negociación colectiva, además de que existe también una ley de contratación colectiva en la administración pública. Quiero que sepan que esto del derecho colectivo a nivel laboral es muy importante, porque es la oportunidad del trabajador de agremiarse o sindicalizarse conforme a la naturaleza de sus funciones. O sea, miren, hay sindicatos de diferentes tipos. Hay sindicatos de empleadores, hay sindicatos de trabajadores, hay sindicatos de profesionales independientes, hay sindicatos de industria, porque también existen sindicatos industriales, hay sindicatos de profesionales donde se reúnen gente que no tienen un sindicato específico, pero cabe la oportunidad de que se reúnan para cuidar o garantizar sus derechos. Ahora, todas estas reformas importantes que se dieron allá en el área de Argentina ocurrieron después de 1991. Yo les dije a ustedes hace, no sé en qué clase, pero cada vez que hay un gobierno de facto, es decir, un gobierno de corte militar, automáticamente se suspenden las garantías constitucionales, porque ellos se convierten de por sí en la ley. Lo que ellos digan es lo que se hace, ellos suspenden automáticamente lo que dicen las normas regulares y se dan a la tarea, como ocurrió en el caso de Argentina, de modificar, suspender, alterar, eliminar, quitar. Y bueno, y esto es un fenómeno político que no puede ser ignorado porque eso trae como consecuencia las normas de dicho país. De hecho, noten ustedes que América Latina estuvo sumida en dictaduras. Posteriormente, la democracia remonta y nuevamente va el engranaje capitalista y todo es democrático. Pero la corrupción, una vez más, ¿qué hace con estos estados? Los lleva nuevamente al retorno de milicia, es decir, de gobiernos de facto. Y eso es un fenómeno que nosotros estamos observando en América Latina. O sea, nuevamente se quiere volver a este fenómeno de dictadura y es precisamente porque la gente se cansa de la corrupción que existe dentro de la democracia. Mire, yo creo que en un momento histórico como el de ahorita, si las elecciones fuesen ahorita, el PRD no gana. Y probablemente el que hubiese llegado a la presidencia hubiese sido un Lombana. Bueno, yo todavía no creo que aquí estamos en el nivel de votar por el FAT, el Frente Amplio por la Democracia de los sindicatos. Yo quiero pensar que no, porque por lo menos Chávez era inteligente. Yo no puedo decir lo mismo de Maduro. Pero ustedes se imaginan a este señor de este país siendo presidente aquí. No, hombre, nos vamos a tener que mandar a perder todo, que no se les ocurra, oyeron, ni por más escasa que sea la clase política de este país, hágame el favor, que yo no me imagino al Genaro López y al otro haciendo desgracias en este país, a mí me va entrando de todo nada más de pensarlo. Y ojo, me decía mi esposo algo que yo nunca había analizado, y es que esta gente usa sus lentes, que si la barba, que si el bigote, que si no sé qué, que si el pelo, el peinado de aquí para allá. Y yo me quedé pensando, le digo, ¿cómo tú sabes eso? Dice, bueno, analízalos. Y efectivamente por ahí nos pusimos a investigar y ellos desde ahí, desde la tribuna y desde el discurso y desde la forma física en la que ellos se proyectan, ellos le están enviando un mensaje
a la psique de quienes estamos mirando sus discursos. Algunos nos parecen sus discursos muy displicentes y fuera de orden, pero hay gente que se los compra y por eso en algún momento de tanto insistir llegan a la presidencia y dime tú las mamarrachas que hace un Martinelli, un Varela y ahora Nito Cortizo que todavía no ha salido al del discurso. No sé si lo dejo ya, pero ayer el tipo no pudo dar el discurso. Yo siento que hay muchísimas presiones económicas y por otro lado están los epidemiólogos diciéndole al país, a la faz del país, no me importa la economía, porque ninguna economía va a poder sostener la cantidad de defunciones que va a haber aquí si sigues abriendo bloques. Entonces, ahí hay un temita bien delicado. Yo no sé en qué va para esa discusión. Coming soon, porque en teoría, después de mañana o mañana, pasada la quincena, cuando ya todo el mundo debió haber hecho supermercado, supuestamente viene el cierre. No se sabe porque hay tantas especulaciones que wow. Muy bien, importante. Como les decía, después de 1991 se retoma todo en Argentina. Ahora, 1995, hay dos leyes muy importantes, una de las cuales se refiere específicamente al empleo en la pequeña empresa. Es la conocida, las pymes aquí en Panamá, las pequeñas y medianas empresas. Aquí se dice que el texto era muy extenso, contaba de 160 artículos y procuraba dar un tratamiento coherente al tema del empleo abordado desde diferentes perspectivas. O sea, ellos pretendían que las pymes pudieran tener un régimen laboral sostenible, porque cuando nosotros hablamos de pymes, significa un capital bien chiquitito, bien reducido. Pero ellos ¿qué intentaron? Darle el reconocimiento a esta gente como empresarios independientes y no que quedaran por ahí en la clandestinidad. Ellos tenían políticas activas de empleo y note que aquí en Panamá las pymes se han promovido mucho o tenían mucha promoción. Ustedes veían la gente que se ponía debajo de una toldita que decía pymes y vendían tamales, vendían verduras, vendían bollos, yo no sé, fueron las empresas que yo pude ver. Y estas pequeñas y medianas empresas reciben incentivos fiscales por parte del Estado. ¿Cuál es el propósito? De que esta gente se regularice, que esta gente tenga una exoneración de impuestos, pero no eterna, sino por 2 años. Y el Estado le provee un capital semilla que obviamente tiene que ser reintegrado al Estado sobre la base de la funcionabilidad de sus empresas. Posteriormente ellas tributan y todo lo demás. La idea era evitar o tener políticas activas de empleo, prevención de despidos colectivos, programas en favor de colectivos de trabajadores con dificultades de inserción laboral, asistencia a todos los que estuvieran desempleados. La idea era que esta gente aprendiera un oficio, tuviese una pequeña o mediana empresa, empezara no solamente a generar recursos para ellos, sino que se convirtieran en creadores de empleos, así fuese para los mismos miembros de su familia. No importaba, pero ya con eso tú hacías o tú lograbas el objetivo de que la gente dejara de estar desempleada. Porque cuando la gente está desempleada se constituye en una carga que tarde o temprano repercute en todos los sistemas del país, en el sistema de salud, en el sistema de educación, en el sistema de pensiones y jubilaciones, en todo se convierte en una carga. Por eso, cuando estas cosas no son tratadas a tiempo, existen toda la cantidad de fondos que nosotros encontramos. La asistencia de 120 a los 65, el ángel guardián, no sé, el Micho, el perro y el gato. Es que no me sé el nombre de los programas, pero todos estos programas de asistencia social existen precisamente porque no se trata el tema laboral y no se llega a un fondo o a una raíz para poder lograr un objetivo. Entonces, estas leyes precisamente lo que tenían era esto, la creación de un Fondo Nacional de Empleo y la introducción de nuevas modalidades de contratación laboral. Ellos lo vieron como una especie de flexibilización y en efecto lo es. Pero era una flexibilización que yo diría que más que afectar a la región, lo que promovía era un cambio positivo, porque te daba la oportunidad de tener tu pequeña y mediana empresa. Ahora, importante, estos fondos no son entregados a las personas si primero no pasan por un programa de capacitación. Ojo, lo estoy hablando desde Panamá. Yo asumo que funciona igual en Argentina, porque a esta gente tú le tienes que dar un entrenamiento de dónde conseguir la materia prima, qué tipo de negocios son los más productivos, qué cosas consume la gente con mayor cantidad, qué puedes vender, cuáles son las condiciones de salubridad que debes de cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
No es un programa desordenado, eso tenía una especie de orientación. Muy bien. Uno de los rasgos principales que tenía este tipo de promoción eran las formas de contrato de trabajo llamados atípicas o precarias. Ok. Cuando nosotros decimos que algo es atípico, legalmente significa que no está contemplado en una ley al 100% en la forma original, sino que hay una forma práctica en la que se está desarrollando y que el Estado la reconoce como legal, pero no necesariamente es como la ley formal o la ley clásica o típica lo recoge, es decir, un contrato de tiempo completo. ¿Me explico? Porque los contratos de trabajo en teoría son de tiempo completo y por cuenta de un solo empleador, con una duración indefinida, al que el empleador no puede dar término sino por una causa justificada. Pero en este caso, este tipo de reforma, lo que trajo como consecuencia es que hubiese el tema de la tercerización, por ejemplo. Esa es una forma de flexibilización. Crea las pymes y le dice a la gente, conviértete en tu propio jefe. No tienes un horario, pero vas a trabajar esta área, te voy a brindar los cursos, te voy a dar el capital semilla, te voy a dar la carpa y comienza y arranca. Y tienes un incentivo de 2 años sin pagar ningún tipo de impuesto, pero posteriormente te vamos a seguir dando el seguimiento, valga la redundancia, y entonces sí ya vas a tener que tributar y vas a tener todas las formalidades que tiene una empresa, porque además, cuando tú eres un pymes, tú tienes acceso al crédito, y no solamente a un crédito personal, tienes acceso a un crédito comercial, y si tú eres inteligente, vas desarrollando coherente y consecuentemente tu empresa hasta el punto que vas a constituirte en un empleador de otras personas que necesiten o requieran este tipo de contratación. Ah, bueno, no van a trabajar 8 horas contigo porque tú no puedes sostenerles un salario. Bueno, vamos a recortar la jornada y se le van a dar este tipo de incentivos, los vas a tener como una relación de servicios profesionales, no los metes en planilla, qué sé yo, o sea, todas esas cosas, y la gente no está de acuerdo con este tipo de sistema, porque la gente quiere el sistema garantista. Ahora, definitivamente consideraron los autores de la reforma que el modelo de contrato que ofrecía la legislación entonces en vigor imponía rigideces. Ellos siempre alegaron esto, que estos sistemas de contratación eran rígidos, que afectaban económicamente, que dificultaban el despido, que encarecían sus costos. Ahora, yo les dije a ustedes claramente el día de ayer, si mal no recuerdo, que está demostrado que lo que alegaban las empresas tampoco era cierto. Porque cuando ellos tuvieron la oportunidad de tener sistemas en extrema liberalista, detonaron en abusos y el modelo que ellos plantearon tampoco era el correcto y posteriormente se determinó que habían otras causas que hacían que las empresas perdieran su competitividad y se los dije que básicamente era la carga arancelaria, porque ellos estaban muertos por las cargas arancelarias hasta que aparecen los TLC. Ahora, algunas dudas puede inspirar esta presunción, porque hubiera bastado con un rápido cotejo de la legislación argentina con la de otros países de América Latina para constatar, por ejemplo, que el despido sin causa de un trabajador en la Argentina no es más fácil ni costoso que, por ejemplo, en Chile, en Colombia, en México, o sea, y a menudo es más fácil y barato, pero al parecer esto no se hizo. O sea, ellos lo que decían es que ellos trataban como de mostrarse, ay, esto es un problema, pero no, espérate, es que la misma situación se vive en el resto de América Latina. Si hay algo que tiene América Latina, y creo que también lo tienen en común los países de habla inglesa, etcétera, o allá en Europa, es precisamente que se copian las leyes. Nosotros no implementamos legislaciones que no existían. Panamá, prácticamente todo el compendio de normas que tiene son copias de las regulaciones mexicanas, argentinas, españolas, colombianas, o sea, de los países que por así decirlo eran y que ¡wow! Y ellos empezaron a copiar. Tenemos, miren, todo el sistema penal acusatorio de Panamá es aprendido en Chile. Todo.
con la diferencia de que a pesar que la gente se fue a instruir allá, como que no logran arrancar ese sistema acusatorio, y ustedes ven que la gente está súper molesta porque los jueces de garantía dejan a la gente libre, el que se roba una gallina va preso, pero el que se roba millones hace un trato. ¿Ustedes vieron eso? Y se va para su casa. Entonces, entre robarme la gallina del vecino y robarme un par de millones, yo creo que me sale mejor asaltar un banco, porque es que como yo soy un delincuente de alto perfil, entonces me tratan mucho mejor. Y todas estas situaciones de desigualdad se deben precisamente a que cuando nosotros copiamos, tendemos a realizar una práctica inadecuada de lo que estamos copiando, porque las leyes surgen de la naturaleza de las propias sociedades. O sea, yo no puedo regular aquí. Por ejemplo, imagínense que nosotros implementáramos una ley que permitiera la pena de muerte. ¿Ustedes se imaginan que Panamá tuviera pena de muerte? Yo ni siquiera lo sueño. O sea, yo me niego rotundamente a imaginar una cosa como es un disparate de ese calibre. Porque si una situación como esa llega aquí, eso sería tan subjetivo en su aplicación. Y entonces, yo no sé, como yo tengo desconfianza del sistema investigador de este país, yo no tendría ni siquiera la certeza si se cuenta con los elementos, al menos que hubiese un video de la persona disparándole al otro. Y yo creo que ni así, porque es que esto de disponer de la vida de otro es una carga demasiado grande. O sea, si yo no lo creé, ¿por qué lo voy a matar? Me explico, esa persona que está ahí, y si se arrepiente, pues, o sea, no sé. Hay otros que dicen, no, Claudia, que tú eres muy garantista. Pero es que yo creo que la vida es una cosa bien importante. Pero bueno, muy bien, volvamos aquí. Lo importante en este caso de, de Argentina, antes de que se nos termine de acabar el tiempo, es que aquí se incluyeron las nuevas modalidades de contratación. Miren ustedes, a mí me gustaría nuevas modalidades de contratación aplicables en general, pam, 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 pam. Muy bien. Aquí ya automáticamente se permitió que el trabajador tuviese un tiempo parcial. Es decir, lo que nosotros conocimos como, ay, eso tiene un part-time, creo que es que le dicen a eso en inglés, que tú nada más trabajas cierto periodo y el resto del tiempo no, y no significa por eso que no eres empleado de la empresa, y ellos llegaron a ese nivel. Se completó lo que eran las contrataciones atípicas, es decir, contratos que no necesariamente contemplaran estabilidad laboral, pero que sí le permitían al individuo insertarse dentro del segmento laboral. Se facilitó la contratación de duración determinada con el beneficio de exención de 50% de las cotizaciones en la seguridad social. Señores, aquí también hay trabajos por tiempo determinado. O hay trabajos o contrataciones nada más por periodos o por obras o por temporadas. Por ejemplo, el corte de caña. Quiero compartirles esta experiencia. Miren ustedes si el sistema de Panamá es tan flexible que para el corte de caña, señores, lo puedo decir porque yo no fui la abogada que firmó el trámite, pero conozco directamente al abogado que se encargó de traer a todas estas personas. Agarraron un avión de copa que aterrizó en Penonomé, allá eso es Penonomé, donde está el aeropuerto por donde está de Camerún, Ribato, allá en el aeropuerto de Ribato. Miren, en ese avión venían 250 trabajadores de Nicaragua, corta caña. Vinieron contratados por la empresa de los Varela Hermanos y por otros. Los traían con el pasaje de venida, con el pasaje de regreso. Le pagaban el salario y le daban estadía. Y aparte de eso, le regularizaron el trámite migratorio. Imagínense ustedes si esa mano de obra le salía como por 2 reales, yo creo que pagaban a 10 centavos la hora. Porque yo jamás entendí, yo le pregunté a Sergio, Sergio, por el amor al Señor. Ya dije el nombre del abogado. ¿Cómo es posible que los Varelas y su combo están trayendo a esta gente de afuera si aquí hay bastante comunidad indígena que puede hacer el trabajo? Aquel tía, lo que pasa es que los indígenas denuncian ante el Ministerio de Trabajo las irregularidades. Y el nicaragüense con tal que le paguen en dólares y que se lo traigan a pasear, aunque los dejen viviendo en una barraca y les den una comida de porquería, vienen. Yo le dije a Sergio, Sergio, confiésate, por favor, que lo que tú estás haciendo es inhumano. Porque como abogado tú no debiste permitir eso. Pero si la ley lo permite, eso es legal. Oh. Así que imagínense ustedes, cuando tú miras este tipo de cosas, tú dices, hey, ven acá, hay una flexibilización que se está dando tras bastidores.
Ah, pero cuando el chinito que tiene la tienda y contrata al extranjero y le da chance, y entonces a la vecina que no le cayó bien va y lo denuncia y le arman un pleque-pleque. Yo me quedé pensando, no, es que aquí vuelvo a poner la analogía, ¿no? El que se roba la gallina va preso y el que se roba el banco hace un acuerdo y no pasa nada, se va para su casa. Es más, comienza a decir, si me siguen molestando mucho los apego a todos, porque tú también. ¿Y el juez qué hace? Sí, fianza de excarcelación. ¿Ven? Entonces nosotros estamos viviendo en una doble moral. Igualito que pasó con Argentina, pasó con Brasil y de la misma manera con Colombia. Y nosotros, señores, estamos ya en lo mismo. El día de mañana nosotros vamos a ver lo que es Centroamérica. Vamos a ver cómo está nuestro vecino Costa Rica. Ahí nos vamos a dar cuenta que hay situaciones allí también que son supremamente delicadas. Y este proceso de flexibilización, señores, llegó para quedarse. Porque lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, pero esto es un fenómeno que va a seguir ocurriendo. Ahorita nosotros estamos en unas economías globalizadas. Las relaciones de trabajo regulares han sido ya modificadas, no solamente por esto del fenómeno de una economía global y de la globalización. Y eso trajo como consecuencia que las empresas, en disparidad de regulaciones y en disparidad de recursos, tengan que competir entre sí. Eso es una locura. ¿Tú crees que una empresa panameña tiene la capacidad de competir con una europea? Algunos me dirán aquí, bueno, eso depende, profesor. Y yo les voy a decir, sí, dependiendo, ¿no? Pero realmente no tenemos la robustez, no tenemos la solidez, ni en capacidad de personal, porque finalmente noten ustedes, cuando fue la construcción de la ampliación del canal, ¿de dónde vino todos esos trabajadores? Vinieron de España, vinieron de Portugal, vinieron de cualquier lado. O sea, los de aquí eran los que le llevaban las carretillas, pero los que hacían los trabajos que necesitaban el conocimiento eran extranjeros traídos a Panamá, con el pretexto de que aquí no había personal cualificado para desempeñar esos puestos. Entonces, señores, esto de flexibilización y garantismo es una mera discusión documental, porque la realidad nos dice que eso ya está en la palestra y que llegó para quedarse. Y ahora el teletrabajo puso la cosa más sabrosa. Mañana lo discutimos entonces. Se acabó el tiempo. Me dio mucho gusto verles. Que Dios me los bendiga y nos vemos mañana. Gracias, profesora. Que